Shalom Aleichem, paz a ustedes, amigos televidentes de Historia del Futuro. Bienvenidos a este nuevo programa que se realiza en Centroamérica, más concretamente en la República de El Salvador, en la ciudad de San Miguel. Estamos celebrando el 26 aniversario de la Iglesia Cristo Refugio en la Tempestad, dirigida por el pastor y amigo nuestro, Vidal Alvarado. Es un verdadero honor estar con ustedes en esta oportunidad, donde comenzaremos un seminario sobre los inminentes acontecimientos proféticos descritos por la palabra de Dios y en este veloz viaje por la profecía bíblica. Arrancaremos esta noche con el tema el anticristo, hombre de pecado, hijo de perdición. Bienvenidos, un fuerte aplauso al Señor. Alabe a Dios. Yo quiero invitarlos, por favor, a que me acompañen a la palabra de Dios. Los que tienen el libro Historia del Futuro lo pueden revisar en la página 140 o en la Biblia, la palabra, en el libro del Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Por favor, arranquemos. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, que oiga. Si alguno va en cautividad, llega en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. La palabra anticristo no aparece en el libro del Apocalipsis. Es el primer dato curioso. Sin embargo, Juan escribió no solo el libro del Apocalipsis, escribió 3 cartas. Se las conoce como cartas juaninas en la teología. La primera carta de Juan, la segunda y la tercera, sin contar que además escribió el Evangelio de Juan. Es uno de los discípulos que más revelación escrita aportó en la Biblia. Escribe el Evangelio de Juan y las 3 cartas, primera, segunda, tercera, y de remate el Apocalipsis. Pero sin embargo, en este relato de Apocalipsis capítulo 13, no se utiliza la palabra anticristo. Se utiliza una palabra mucho más fuerte: bestia. ¿Qué es una bestia? Un monstruo, algo no humano. Lo cierto es que la palabra anticristo sí fue utilizada para referir al gobernante que dirigirá los destinos de la humanidad después del arrebatamiento de la iglesia, que, como lo acabo de decir en la lectura del pasaje en cuestión, el anticristo gobernará sobre toda lengua, pueblo, tribu y nación. El anticristo se va a enseñorear a absolutamente todas las naciones de la tierra. Pero Juan, en su carta, describió al anticristo, habló acerca de él. Textualmente,
En Primera de Juan 2, verso 18. Pastor Balmore, por favor, me coopera, página 137. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Exacto. En este último tiempo han surgido muchos anticristos. Demasiados. No crea usted que anticristo es un título atributivo solo de una persona. La Biblia dice que anticristos hay muchos y que justamente en este último tiempo de la historia han hecho su aparición nefasta y que sin duda alguna han alcanzado gran protagonismo. Anticristos se pueden calificar a Adolfo Hitler, a Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, a Stalin, a Mussolini, hombres que reclamaron para sí mismos títulos de divinidad en algunos casos, o que quisieron gobernar el mundo, enseñorearse de la humanidad. Lo cierto es que también hay anticristos que han surgido dentro de la misma iglesia, que es lo más sorprendente. Así como hay un anticristo político que gobernará el mundo luego del arrebatamiento de la iglesia, hay anticristos, aunque no crea usted, eclesiásticos. Cuando digo eclesiásticos, estoy hablando que el espíritu del anticristo, la ideología del anticristo, se ha metido desde ya, aún dentro de la mismísima iglesia. Por eso dice que han surgido muchos anticristos en la sociedad, en la política, pero también en la religión. Un ejemplo de anticristos es el Papa. El papado romano es anticristiano, porque el Papa reclama para sí mismo 3 títulos. Se hace llamar Santo Padre, cuando la Biblia dice: Padre nuestro que estás no en el Vaticano, sino en el cielo. Es un anticristo, porque reclama un título que le pertenece a Dios. 2, se hace declarar a sí mismo sumo pontífice o sumo sacerdote, cuando la Biblia dice que el sumo sacerdote de la iglesia es el Hijo de Dios, es Jesús, es Yeshua. Él es el único sumo sacerdote que intercede por nosotros ante el Padre y que está sentado a la diestra de Dios en las alturas. El sumo sacerdote por excelencia es el Mesías. Y no solo eso, el líder romano se hace declarar vicario del Hijo de Dios, representante del Hijo de Dios. En latín, vicaris filii in terris, representante del Hijo de Dios en la tierra, cuando la Escritura dice que el representante del Hijo de Dios es el Espíritu Santo. Por ende, ese es un título blasfemo, el que utiliza el líder del Vaticano. Es un anticristo que quiere ocupar el lugar de Jesús en la historia. Otros anticristos no están en el catolicismo romano. Los tenemos, desgraciada y calamitosamente, infiltrados dentro del pueblo evangélico. Hace pocos días atrás, el endemoniado Cash Luna se declaró Jehová Junior, título de Jesús. Título de Jesús. Porque si hay alguien que puede autodeclararse o hacerse declarar Jehová Junior, es el Hijo de Jehová, el Hijo de Dios, Jesucristo, unigénito Hijo del Padre. Su título está haciendo una reclamación. Él dice: las jirafas tienen jirafitas, los leones tienen leoncitos, y Jehová, ¿qué tiene? Diositos. Y nosotros somos dioses, dice. Ese es un título anticristiano. Es una blasfemia. Y no solo eso, cantidades de predicadores hoy en día se los puede calificar de abiertamente anticristianos. Aunque están metidos en iglesias evangélicas, aunque andan con la Biblia, predican con la Biblia, son anticristianos. ¿Por qué? Porque anticristiano quiere decir toda persona, escuche, que se opone a Jesús o que pretende ocupar su lugar. Suplantador de Cristo, del Mesías. Ahí están los falsos ungidos. Vea, Mario, por favor, Marcos 13, 21, 22. Vea, por favor. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis,
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. O sea, mire, hay anticristos metidos en la política, pero hay anticristos metidos en la iglesia. Y aquí está hablando de los anticristos eclesiásticos, los que están metidos, infiltrados en medio del pueblo de Dios. Y son principalmente estos predicadores que se hacen llamar: yo soy el ungido, usted no puede tocar al ungido, yo soy el ungido de Dios, el ungido, el ungido, el ungido. La palabra ungido viene del hebreo Mashiach y del griego Christos, de donde viene la palabra Cristo. Estos predicadores que se autodeclaran el ungido, el siervo, son grandes milagreros que hacen prodigios impresionantes, pero para engañar, con sanidades, supuestos prodigios de milagros a la gente, si fuera posible aún a los escogidos. Por eso es que Primera de Juan 2:18 nos había dicho que en este último tiempo surgirían muchos anticristos, muchos, porque estamos en el último tiempo. El espíritu del anticristo ha venido obrando a lo largo de la historia, pero en especial en los últimos años lo ha hecho de una manera abierta. Sin lugar a dudas, el anticristo profetizado por Juan en el Apocalipsis es un anticristo político. Y este personaje surgirá luego de la aparición de esos pequeños anticristos que se han levantado en medio de la iglesia de Dios. Hoy en día podemos calificar como anticristos a Cash Luna, a Dante Hebel. Podemos calificar, un ejemplo, Dante Hebel dice en una prédica: yo no quiero que Cristo venga. Es un anticristo, porque la verdadera iglesia dice: amén, ven Señor Jesús. La iglesia pide que Jesús venga. Sí, mi amigo, es un anticristo, porque Dante Hebel dice: yo no quiero que Cristo venga. Sin embargo, la iglesia dice: ven Señor Jesús. O sea, mire, el espíritu del anticristo no quiere que el verdadero Cristo venga, pero la verdadera iglesia quiere que Jesús venga de una vez. Un espíritu anticristiano en estos predicadores como Benny Hinn y otros más. Definitivamente, los predicadores de la teología de la prosperidad no son manejados por el Espíritu Santo, sino por el espíritu del anticristo. Ellos no están preparando a la iglesia para ir al cielo. Es más, por doctrina se sabe que todo predicador que abraza la teología de la prosperidad automáticamente deja de creer en el arrebatamiento de la iglesia. Y eso es lo que se ha venido a predicar últimamente. Recuerdo bien, hace unos 2 años, cuando yo vine a predicar acá, yo di una conferencia en esta iglesia que titula Falsos apóstoles niegan el arrebatamiento. Y ahí vimos cómo abiertamente muchos predicadores que el mundo, entre comillas, evangélico conoce como siervos de Dios, abiertamente están negando el arrebatamiento y están diciendo que Jesús no va a venir. Son anticristos que no están preparando a la gente para ir al cielo, sino para meter a esa gente a la tribulación y que el anticristo del Apocalipsis gobierne a esa gente. Imagínense, en vez de preparar gente para el cielo, están preparando gente para la tribulación. Increíble. Son anticristos. Todos estos personajes diabólicos, falsos, obreros, lobos disfrazados de oveja que están metidos en medio del rebaño del Señor. Por eso dice 1 de Juan 2:18 que en este último tiempo, según oísteis, el anticristo viene. Sí, ya viene pronto. Así ahora, en este tiempo, han surgido muchos anticristos. Ahora, ¿cómo reconocer al espíritu del anticristo? 1 de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cómo es eso? Viene, pero ya está. ¿Cómo es eso? Sencillo, mi amigo. El anticristo como líder político todavía no está acá. No surgió públicamente. Pero el espíritu, la ideología del anticristianismo ha trabajado a lo largo de la historia. El espíritu del anticristo, para que usted se dé cuenta, empieza a operar visiblemente en el Nuevo Testamento en Herodes. Porque cuando Jesús nace, ¿qué es lo primero que planifica Herodes? Matar al niño. El espíritu del anticristo ya se lo puede ver actuando en la vida del mismísimo Herodes. Y así a lo largo de la historia muchas personas han llevado esa ideología.
De acabar con Cristo, acabar con el cristianismo. ¿Quiénes han tenido el espíritu del anticristo a lo largo de la historia? Muchísimos, muchísimos. Entre ellos, Federico Nietzsche, un judío alemán que escribió el libro Der Antichrist, en alemán, el anticristo. Hubo otro libro en alemán, Also sprach Zarathustra, así hablaba Zarathustra. O el tercer libro que escribió él, que se llamó Der Superman, el superhombre, donde habló del hombre que llega a ser Dios. En uno de esos libros, Nietzsche dijo claramente: Dios ha muerto. Pero este hombre terminó comiendo su propio excremento en un manicomio. El cerebro se le pudrió. Este hombre desafió a Dios y dijo: de aquí a poco tiempo el cristianismo habrá desaparecido. Otro personaje en el cual el espíritu del anticristo se manifestó fue en John Lennon. John Lennon, poco antes de su muerte, dijo estas palabras diabólicas. Dijo: nosotros somos más famosos que Jesús. Terrible. Y de aquí a pocos años el cristianismo habrá desaparecido. A los pocos días desapareció él y se fue para abajo, mijito. Terrible. No solo él, el espíritu del anticristo operó en varios personajes, lo dije bien. Uno de ellos, otro judío alemán, llamado Karl Marx, Carlos Marx, escritor del libro Der Kapital, El Capital, o también el libro El Manifiesto Comunista, escrito con Federico Engels. Engels y Marx escribieron el Manifiesto Comunista, donde desarrollaron la idea de una sociedad que destruye el sistema capitalista y que instala en la tierra un paraíso terrenal, pero sin Dios. Eso es lo que querían los comunistas. Por eso el socialismo y el comunismo, como doctrina política, está opuesto al evangelio. Por eso los países que adoptaron tendencias socialistas o comunistas han sido verdaderos ejércitos de ateos. La ex Unión Soviética, por ejemplo, fue prácticamente un imperio ateo. Ateo. Se trató de sacar a Dios a como dé lugar. Y a los cristianos y a los predicadores cristianos se los persiguió a muerte. Miles, si no millones, de evangélicos murieron en la época del socialismo en la Unión Soviética a manos de la KGB o de otras organizaciones secretas que eran parte del sistema de la Unión Soviética. El enemigo a destruir para el socialismo es el cristianismo. Escuche bien, y lo digo claro. Mire, yo en mi época de adolescente en la universidad estudié mucho este tema acerca del socialismo y del comunismo. No se olvide usted que yo vengo de un país como Bolivia, donde murió el Che Guevara. Un país como Bolivia, donde tenemos a un presidente de izquierda como Evo Morales. Entonces, dése cuenta, vivimos en una sociedad boliviana empapada con este pensamiento, de una u otra manera empapados, permeados con doctrinas de izquierda. Y claro, obviamente a mí me ha permitido estudiar un poco acerca de las revoluciones en los distintos países, y créame, mi amigo, le puedo decir, estoy convencido que el enemigo más grande de los socialistas no son los capitalistas. El enemigo más grande de los de izquierda no son los de derecha, es la iglesia. Es a los que más han perseguido. Han llegado a acuerdos políticos, izquierdistas con derechistas. Ahora están gobernando los países bajo democracia. Pero sin embargo, comunistas, ateos contra cristianos, la guerra nunca terminó. Los ateos casi siempre lo hacen por razones ideológicas de política. Mire, y todos aquellos políticos que se levantaron contra la iglesia lo hicieron bajo una doctrina y una ideología anticristiana y terminaron de la peor manera. ¿Dónde terminó el comunismo? En un imperio degradado, hundido, podrido. Hoy en día la ex Unión Soviética ha caído y hoy en día son los rusos el país donde más evangélicos más gente está convirtiéndose y llegándose al evangelio en Rusia. Increíble. El ateísmo no los hizo una sociedad superior. Hoy en día, cuando cayó el socialismo, se dieron cuenta de su miseria.
porque no existe pueblo que pueda subsistir, no existe nación que pueda subsistir sin la creencia en un Dios verdadero. No se puede. No pueden. No se puede, mi amigo. Increíble. ¿Cómo es esto? Los países capitalistas como Estados Unidos profesaron la iglesia, la religión evangélica. Estados Unidos es una nación hoy en día apóstata, pero en sus orígenes evangélica. Hoy en día el capitalismo se hunde y no sabe no por razones económicas, sino por darle la espalda al Dios que los prosperó. Qué curioso, los capitalistas se hunden por despreciar a Dios y los socialistas que se hundieron antes se dan cuenta que cayeron por la falta de Dios. Increíble. ¿Cómo es la historia? Otros anticristianos, Hitler, sin duda, no solo persiguió judíos, persiguió a protestantes y otros más. Aclaro algo, en cierta ocasión Karl Marx, el fundador de la doctrina del socialismo y del comunismo, Karl Marx en su libro El Capital y en otros más, abiertamente dice él, en uno de sus párrafos que a mí más me impactó, porque realmente uno cuando lo lee a Karl Marx encuentra mucha ideología política, pero en cierta ocasión Karl Marx, y eso que venía de una familia judía religiosa, su padre era un estudioso del Talmud, un erudito en la Torá. Karl Marx dice, ¿cómo quisiera, dice él, vengarme de aquel? Y escribe aquel con mayúsculas. Vea usted, en Marx hubo un enemigo, no fue el capitalismo, su enemigo fue Dios. Ellos quieren crear una sociedad socialista, igualitaria, donde todos tengan los mismos derechos, todos tengan los mismos privilegios, pero sin Dios. Increíble, desterrar a Dios. Ese espíritu anticristiano se apoderó a lo largo de la historia de muchos hombres que sin duda alguna tuvieron trascendencia en la historia. Ese espíritu del anticristo, esa ideología, esa filosofía anticristiana ha caminado como un monstruo a lo largo de la historia, dejando tras de sí cantidades innumerables de hermanos nuestros asesinados y perseguidos por su fe en Jesús. Toda doctrina política o religiosa que persigue a la Iglesia es anticristiana. Así de simple. Ahora bien, hoy en día el espíritu del anticristo ha tomado una nueva dimensión. Es a través de los Illuminatis, de los masones y de todos los grupos de la nueva era que está obrando en la sociedad de hoy. Como lo dije en las conferencias sobre los Illuminati, los masones y el nuevo orden mundial, hoy en día el espíritu del anticristo ha tomado una dimensión inusitada. Prácticamente es adorado, venerado en los grandes círculos de la masonería, que están preparando el camino para que surja un líder que comandará los destinos de la historia por los siguientes años, impulsado por los grandes poderes fácticos, por los grandes poderes económicos del mundo. Hoy en día, mi amigo, Illuminatis, masones, ecuménicos y nueveristas, además de los adoradores de los ovnis, están trabajando juntos en la implantación de un nuevo orden mundial con un personaje con poderes sobrenaturales para controlar el mundo. En estas semanas, una de las líderes del Banco Mundial, no sé si escuchaste eso, Balmore, una de las líderes del Banco Mundial en una entrevista dijo algo sorprendente. Dijo, los que controlan la economía del mundo son personas y seres que no son de este mundo. Son de cráneo alargado y que vienen de otros planetas. Ellos controlan la economía mundial. Increíble. Lo dice nada más y nada menos que una de las mujeres más influyentes en la economía mundial. Fue una de las grandes lideresas del Banco Mundial. Y en estos días hace esa declaración ante los medios de comunicación. Welcome to the Next News Network. I'm Gary Franchi. Joining me now for the special web edition is World Bank whistleblower Karen Hudes. She's one of many of a coalition of whistleblowers who are making waves across the planet. She's joining me now in studio. Karen, welcome to the program. Thanks for having me on, Gary. Karen, just before we went to air, we were discussing the global corruption, the global syndicate, the bankers
Who are these people? Who are the individuals? Who are the puppet masters pulling the strings of the bankers? Well, Because you had mentioned the Jesuits in a previous interview, so I'm intrigued as to know where is the connection to the Jesuit order, as well as through the Vatican and beyond. There's many secret societies in the world. Many people speak of the Illuminati and the Masonic orders, the Order of the Garter, many of these super elite organizations that operate in secrecy. So I know I've named a few already, but if you could help us elaborate on these points, who are the people pulling the strings? and what we're dealing with actually is humanity, and the elite, the secret societies, the Vatican, they're traitors to humanity, because the one at the very core that's pulling the strings is a different species. They're not the human race. They're called Homo capensis. They have been on Earth together with humanity for before this ice age. And so you mentioned this species, an additional species of humans, or no, they're not humans. They are so distinct from humans that if they were to mate with humans, their offspring would not be fertile. Now, are you speaking of the biblical Nephilim is an entity that people have discussed and tried to understand for millennia, and that is the race of offspring of humans and the fallen angels from. No, these are not same? angels. These are not spiritual. Well, the Nephilim themselves were the offspring of the fallen angels and humanity. Is this the same They species? are not fallen angels. They are critters. O sea, mi amigo, no hay lugar a dudas. El mundo está bajo el maligno. El maligno es Satanás. Y el diablo de economía sabe y mucho. Terrible, hermano. Declaraciones sorprendentes. Por eso le digo, todo está preparado para el surgimiento de este personaje que aparecerá en este tiempo, luego del arrebatamiento de la iglesia. Sin lugar a dudas, solamente basta ver el concepto y el contexto histórico que está viviendo el mundo entero para darse cuenta que se está esperando un nuevo liderazgo mundial. Hoy en día, donde tanto se habla de globalización, el término globalización ha crecido de una manera impresionante en el léxico de la humanidad. Se habla de una globalización religiosa, una globalización económica, una globalización social y cultural, pero también una globalización política que permita que por primera vez en la historia exista un gobierno mundial en un nuevo orden mundial con un presidente mundial. Nunca antes en la vida se vio eso, que un presidente gobierne el mundo entero. Pues para eso están trabajando los masones a todo vapor, a toda máquina. Lo cierto es que el Apocalipsis capítulo 13 presenta el paneo general, el bosquejo espiritual de lo que será este ser, al que en el Apocalipsis no se llama anticristo, se le llama bestia. ¿Es cierto? El Apocalipsis capítulo 13 presenta a dos bestias, la bestia anticristo y la bestia falso profeta, del cual hablaré en las siguientes conferencias. Mis hermanos, este personaje en el Apocalipsis capítulo 13, volvamos por favor, página 140, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vamos a explicar este primer versículo que encierra muchos tópicos proféticos trascendentales. Vea por favor: me paré sobre la arena del mar. ¿Qué es el mar? El mar representa a naciones, muchedumbres y pueblos. Pero permítame por favor tomar otro detalle. Dice que no solo surge del mar. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. ¿Qué quiere decir con esto, por favor, Pastor Balmore? Apocalipsis 17, versos 9 y 10.
Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga deberá durar breve tiempo. Muchas gracias, muy amable. Bien, aquí quiero que usted me entienda algo, por favor. El mar representa las naciones. Cuando habla en el libro del Apocalipsis, por ejemplo, de la Babilonia, la madre de las rameras, la Iglesia Católica, dice en un pasaje en cuestión que el mar representa a muchedumbre de pueblos, de naciones y lenguas. Permítame, por favor, encontrar el versículo. Ya, es 17:15 de Apocalipsis, disculpe, me confundí con 17:5, no era 17:15, perdón. Y me dijo: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ok. Por ende, cuando la Biblia en el Apocalipsis 13 dice que la bestia anticristo se levanta del mar, quiere decir que el anticristo se levantará en medio no de Israel, sino en medio de las naciones gentiles. El anticristo será judío, sí, pero no nacido en Israel. Será un judío nacido en el Galiut, en el exilio, en la diáspora. Un judío nacido fuera de Israel. Un judío nacido en tierra de gentiles. Por eso dice que se levanta, escuche bien, de la arena del mar. Se levanta. Me paré sobre la arena del mar y subí y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. ¿Qué son las 7 cabezas? Como Balmore explicó, representa a los 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Cuando nosotros hablamos acerca de la Iglesia Católica en una conferencia que, por cierto, yo también filmé acá en la República del Salvador, acá en la Iglesia CRED, hablé acerca de Babilonia, la madre de las rameras, habíamos visto claramente que la Iglesia Católica está sentada en la ciudad de Roma, y la ciudad de Roma antes se la llamaba Septimontum, que significa 7 colinas. Después se llamó Romiti, y después la leyenda que de Rómulo y Remo deriva Roma. Es cierto que la ciudad de Roma es la ciudad donde está sentada la madre de las rameras, la Iglesia Católica. La ciudad de Septimontum, la ciudad de los 7 montes. ¿Cuáles son esos 7 montes? Los 7 montes de la ciudad de Roma geográficamente están descritos como Coeliano, Esquilino, Capitolino, Palatino, Quirinal, Viminal y Aventino, que es el monte Aventino donde está la Basílica de San Pedro, el Vaticano. La palabra Vaticano viene de la palabra latina vaticinio, que significa adivinación, hechicería o brujería. Bien, vea usted, habla proféticamente de una ciudad asentada sobre 7 colinas, que es Roma, pero también dice que las 7 cabezas son 7 reyes. 5 de ellos han caído en la historia. Uno es en el momento en que Juan está escribiendo el Apocalipsis. ¿En qué momento se escribe el libro del Apocalipsis? Antes del siglo I. Antes del siglo I se escribe el libro del Apocalipsis. Por ende, uno de esos reyes estaba con vida mientras Juan escribía el libro del Apocalipsis, y el otro todavía no vino. Está hablando del anticristo que pronto aparecerá. ¿Quiénes son los 5 reyes que cayeron? Son los 5 emperadores de los 5 imperios más poderosos de la historia. Escúcheme, mi amigo, no solo la historia bíblica, sino la secular, corroboran la existencia de 5 grandes imperios que gobernaron el mundo conocido en aquel tiempo. Ellos vivieron un tiempo de apogeo, un tiempo de esplendor y de desarrollo en su debida época. Esos 5 imperios que cayeron, a saber, son, en orden: Egipto, fue el más grande imperio de la antigüedad, el imperio de los faraones. Egipto, con sus famosas pirámides, Keops, Kefren, Miquerinos, y todo lo que encierra la cultura egipcia. Luego surgieron en la historia los asirios, el imperio asirio, uno de los más grandes de la historia. Ellos prácticamente inventaron la escritura. Ellos tenían la escritura cuneiforme.
Ellos agarraban punzones o cuernos de vaca y las punzaban sobre la arcilla fresca y allí escribían sus crónicas, sus historias. Ellos prácticamente fueron los más grandes aportantes de la escritura cuneiforme, el imperio asirio. Este imperio asirio fue derribado por otro imperio, los babilonios, el famoso imperio babilónico, a la cabeza de Nabucodonosor, el que llevara cautivo al pueblo de Israel, a la cabeza del profeta Jeremías. En la época también del profeta Daniel, el imperio babilónico había alcanzado su esplendor. Tanto el imperio asirio como el imperio babilónico desarrollaron su historia y marco cultural en el lugar geográficamente conocido como la Mesopotamia, que significa meseta entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, que por cierto estuvieron en el huerto del Edén. Además, habrá que decir que allí, en esa región de la Mesopotamia, desarrollaron su historia otros pueblos. El siguiente imperio, los medo-persas. ¿Quiénes eran los medo-persas? Los medos eran un pueblo pequeño, pero guerrero, que se unieron a los persas, que eran sus hermanos de raza. Y los medos con los persas formaron el imperio medo-persa. En la época del rey Darío, la historia se cuenta en el libro de Daniel. Ahora, escúcheme, los persas hablan un idioma llamado farsí o persa. El imperio persa es hoy en día Irán. El nombre Persia existió hasta el año 1935. En ese año, los persas cambian de nombre y dejan de llamar a su país República de Persia y se llama de ahí en adelante República de Irán. En la historia del imperio persa se puede contar la existencia de la reina Esther en la época de los persas. La reina Esther, el libro de Esther, fue escrito en la época de los medo-persas. Bien, ¿en qué son famosos los persas? Los grandes inventores del ajedrez son ellos. Ellos inventaron el ajedrez. Es más, se les atribuyen grandes inventos, pero sin duda alguna el ajedrez como el sumum, el premio más grande a la inteligencia, lo inventaron los iraníes o persas, el ajedrez, y aunque usted no crea, el horripilante álgebra de Baldor. Es obra de esos infelices que nos amargaron la vida en colegio. Es culpa de ellos. Bueno, lo cierto es de que vemos hasta ahí egipcios, asirios, babilonios, medopersas y el quinto imperio caído ya, el imperio heleno, la cultura griega. Sin duda alguna, la Grecia de la antigüedad fue enriquecida por dos cosas: la filosofía y el intelectualismo, pero al mismo tiempo tuvo graves problemas ante Dios por su gran idolatría y sobre todo su mitología. ¿Qué quiere decir la palabra mitología? La palabra mito en griego significa engaño o mentira. De ahí viene la palabra mitómano. ¿Quién es una persona mitómana? La persona que le gusta mentir. Son personas que viven creando e inventando mentiras. Se les llama mitómanos. De ahí viene la palabra mitología, que significa el estudio de la mentira. Así de ridículo, increíble. Estudio de la mentira vendría a ser su descripción etimológica, es decir, la descripción de las dos palabras, mito, logos, que significa estudio o tratado de la mentira. Pero desde el punto de vista espiritual, la mitología griega se basaba en la creencia en varios dioses, que eran mitad humanos, mitad seres de otros mundos. Por ejemplo, el centauro, que era un caballo con cuerpo de hombre para arriba, cosas así. Sirenas, que eran mitad mujer, mitad pez, o cosas por el estilo. La diosa Egea. ¿Qué dioses más habían ahí? ¿Te acuerdas? Venus. En fin, dioses. Basta leer la Odisea, basta leer la Eneida. Ahí podemos ver todo el desfile de dioses de los griegos, que eran parte de su mitología. Los grandes titanes, que eran seres gigantescos
que medían como 8 o 10 metros y tenían 6 dedos en cada mano, muy parecidos a Goliat, en la Biblia, por cierto, con la diferencia que la mitología griega no habla de Goliat, pero sin embargo la Biblia menciona a este como un personaje tan real como el rey David. Lo cierto es que estos imperios cayeron. La filosofía griega, con el primer filósofo de la historia llamado Tales de Mileto, el primer filósofo de la historia. Después aparecieron Anaxágoras, Anaxímenes. Después vinieron los socráticos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Y vinieron después Parménides. Y toda la filosofía epicúrea, estoica, etcétera, 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 que enriquecieron el pensamiento y la cultura griega, que influyó hasta el día de hoy principalmente en la sociedad occidental, no tanto en los países China, Japón, Taiwán, donde nunca pegó la filosofía griega. Los griegos pegaron en Europa y después su filosofía se trasladó a este lado del mundo. Y hoy en día es la base de la cultura de este lado de la tierra, por demás decirlo. O sea, los 5 imperios que cayeron son, rápido, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia. Uno es, dice este versículo, ¿cuál es el imperio que estaba en vigencia en los días de Juan? Era el Imperio Romano, pero el Imperio Romano ya estaba fragmentado, estaba dividido en Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente. Uno tenía como capital la ciudad de Constantinopla, por el emperador Constantino, de ahí viene el nombre Constantinopla, por el emperador Constantino, que fue, en honor a la verdad, el fundador de la Iglesia Católica. Bueno, eso no viene en cuestión, no es lo que estoy predicando, pero Constantino fusiona el cristianismo falso con el poder político. En honor a Constantino, que fue, en honor a la verdad, el primer papa romano, es que se llamó esa ciudad Constantinopla. Hoy en día se la conoce con el nombre de Estambul, la segunda ciudad de Turquía, porque habrá que recordar que la capital de Turquía es la ciudad de Ankara. Ankara es la capital, pero Estambul es la segunda ciudad, ¿no es cierto? Bien, ahora, y la tercera ciudad es Izmir o Esmirna, donde Pablo fundó la iglesia de Esmirna. Son 3 ciudades en Turquía muy importantes. Bien, una era la capital Constantinopla o Estambul, y la otra Roma era la Roma imperial. La Roma con la capital Roma, el Imperio Romano con capital Roma. Los dos, pero pertenecían a la misma corriente. Pero dice textualmente la Escritura, 5 reyes cayeron, pasaron en la historia, egipcios, asirios, babilonios, medopersas y griegos. Uno es el Imperio Romano dividido y el otro todavía no vino. Pero ¿cuándo vendría? Mis hermanos, sin lugar a dudas, está hablando del año 1958, cuando surge en el mundo un nuevo imperio. Tras la caída de la Unión Soviética, un nuevo imperio emerge en el planeta Tierra. Comunidad Económica Europea. Después se llamó Unión Europea. Ese es el imperio final de la historia. Sin lugar a dudas, hoy en día la Unión Europea, sin lugar a dudas, lo digo una vez más, es el imperio del cual Juan está hablando en el Apocalipsis. El imperio que todavía no había venido, pero que cuando viniera duraría breve tiempo, y en ese breve tiempo se levantaría la figura del anticristo, del hombre de pecado. Mis hermanos, la prueba más clara que el anticristo está a punto de surgir es que la Unión Europea existe en el mismo marco geográfico donde antes estuvo asentado el Imperio Romano. O sea, le estoy diciendo, la Unión Europea hoy está situada geográficamente sobre los mismos países que antes formaron parte del Imperio Romano. Por ende, estamos viviendo ya los días previos a que el anticristo surja y gobierne completamente a la Unión Europea. Mis hermanos, este imperio se levantaría sobre el final de los días y tendrá gran importancia. Pero la Unión Europea no solamente se levanta como un imperio,
Hoy en día, la Unión Europea es sin lugar a duda el imperio del cual también habló Daniel en su profecía. Cuando Daniel describió a una estatua con cabeza de oro que representa al imperio babilonio, los pechos de plata con los brazos de plata que representan al imperio medo-persa, el vientre de bronce que representa a los griegos y las dos piernas de hierro que representan al imperio romano de Oriente y Occidente, sino que Daniel vio otra cosa más en la estatua, que los pies, dice Daniel, eran de hierro mezclado con barro cocido. Y los pies tienen 5 dedos en cada pie, por demás está decirlo. Representan a 10 reyes que surgen de ese imperio de barro cocido, agua y tierra. Un imperio fragmentado pero mezclado. Y eso, sin lugar a dudas, es hoy en día la Unión Europea. La Unión Europea es un imperio poderoso. Se dice que dentro de la Unión Europea, dentro de sus fronteras, existen 800 millones de habitantes en esos países de la Unión Europea. ¿Cuántos países conforman la Unión Europea hoy en día? 27. Ahora présteme atención. 27 países conforman la Unión Europea, pero sin embargo están teniendo problemas, porque los 27 tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, y eso ya ha creado fricciones internas. Recientemente, Angela Merkel, que es la actual canciller alemana, dijo que es una auténtica injusticia que para temas tan importantes como la economía europea, un país tan chiquitito, por decir, Liechtenstein es un país pequeñito que está en la Unión Europea, si está en contra de 26, el decreto no se puede aprobar. Por ejemplo, están a punto de aprobar un decreto y uno, el más chiquitito, se opone a los 26, no los pueden aprobar. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo crear la Unión Europea? Preste atención. Angela Merkel dijo que hay que reordenar la forma de gobierno de la Unión Europea, que de los 27 países, los 9 más poderosos gobiernen sobre los demás y que de esos demás surja uno que los lidere al resto. ¿Cuántos 9 más 1? 10. Por ende, ahora va a entender lo que dice la Escritura. Vuelve a leer, por favor, Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Gracias. Estamos viendo que 10 reyes o 10 cuernos se levantarían juntamente a la Unión Europea. Mis hermanos, de aquí a poco tiempo, todo indica que habrá una fragmentación interna en la Unión Europea. No sabemos a ciencia cierta qué cosa va a ser lo que va a provocar que en la Unión Europea haya una fricción interna y que va a desembocar a que de una vez 10 de los 27 tomen el control. Y cuando eso ocurra, mi amigo, el anticristo se levanta. Por ende, estamos a contados escasos segundos en el reloj de Dios para que esto acontezca. Mira, hermano, dice la Escritura que estos son 10 cuernos. En la Biblia la palabra cuernos, en Daniel y en Apocalipsis, representan gobiernos o poder o autoridad. Son 10 cuernos con 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Miren, ahora, vea por favor Apocalipsis 17, verso 12. Vea usted qué representan estos cuernos. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Mire usted, es importante. El anticristo llegará al gobierno por democracia. Esto es importante. El anticristo conquistará el mundo no por la fuerza, sino por el engaño. Por el engaño. El anticristo seducirá a las multitudes, pero sobre todo gozará del apoyo de 10 líderes políticos
que se levantarán en las principales o más fuertes naciones de la Unión Europea. Llámese Alemania, España, Francia, Italia, Inglaterra, por decir algunas. Esas naciones van a apoyar el levantamiento de este nuevo líder que va a salvar a la Unión Europea de su virtual destrucción. Este hombre, el anticristo, va a tomar control rápidamente y se levantará en medio de este grupo de 10 naciones. Daniel, el profeta, lo llamó al anticristo con este apelativo: cuerno pequeño. Este cuerno pequeño surgirá de una manera rápida en el contexto político. Tendrá una frenética, rapidísima carrera política exitosa y tomará el control del imperio. Ahora, vea por favor otro detalle de este pasaje de Apocalipsis 13. Mire, impresionante. Llevo como 40 minutos de prédica y sigo explicando un solo versículo, porque este Apocalipsis capítulo 13 encierra demasiadas cosas en 2 versículos. Verso 2 de Apocalipsis 17. 13:2 del libro de Apocalipsis. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Es cierto que para explicar este tema inevitablemente hay que estudiar el libro de Daniel. Hay 2 libros que están casados, indisolublemente ligados para su estudio e interpretación: Daniel y Apocalipsis. Usted no puede hablar de Apocalipsis sin Daniel, no puede hablar de Daniel sin Apocalipsis. En las profecías de Daniel se habla de una visión de 4 bestias, que curiosamente son un leopardo, que representa al imperio griego. Habla de un oso. Daniel dice de un oso que tiene 3 costillas en la boca y que camina de un lado más que de otro, inclinado. Habla del imperio medo-persa. Los medos eran un imperio más débil y los persas el más fuerte, y se juntaron, el imperio medo-persa. Y dice también que habla como león. El león con alas en la visión de Daniel representa al imperio de Babilonia. ¿Qué es lo que quiere decir Juan en el Apocalipsis tomando ese simbolismo de Daniel? Escuche, lo que está queriendo decir es lo siguiente: que la Unión Europea como imperio será tan poderoso que tendrá la agilidad del imperio griego, que tendrá la fuerza bruta del oso, que es el imperio medo-persa, y que tendrá la capacidad militar para devorar a los pueblos como la tuvo en su momento el imperio babilonio. O sea, que la Unión Europea va a condensar, va a juntar, va a ejercer poder que tuvieron los griegos, agilidad, fuerza de los medopersas y voracidad, violencia para la guerra que tuvieron los babilonios. Pero mire la parte final del verso 2: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Nótese algo: en este versículo aparecen 4 animales. Aparece el leopardo, que representa a Grecia. Aparece el oso, que representa a Medo-Persia. Aparece el león, que representa a Babilonia. Pero aparece un animal que es considerado mitológico, el dragón. Pero déjeme decirle, mi amigo, los dragones no son mito, existieron. Ellos sí existieron. Busque solamente en el libro de Job en su casa. Leviatán y Behemoth era don Dragón y doña Dragona. Eran ellos. Ahora mire, los dragones existieron. De lo contrario, la Biblia no los usaría como elemento comparativo. ¿Me dejo entender? Si la Biblia habla de dragón, es porque existió. Porque la gente lo puede comparar con algo conocido. Y la Biblia lo llama dragón al reptil antiguo, a la serpiente antigua. La Biblia dice en el Apocalipsis capítulo 12 que el dragón es la serpiente antigua, el diablo y Satanás,
el cual engaña al mundo entero. O sea, mi amigo, que el dragón, el diablo, apoyará y estará detrás del surgimiento de la Unión Europea y todo su poderío, y no solo eso, sino que el diablo otorgará al anticristo todo su respaldo, poder y autoridad. Cuando el Hijo de Dios vino a la tierra, el diablo le dijo: si tú postrado me adorás, te daré todos los reinos de la tierra, porque a mí me han sido entregados y a quien quiero se los doy. El diablo dijo una verdad, porque cuando Adán y Eva pecaron, el mundo pasó al control del diablo. Porque cuando Dios creó el mundo, Dios le dijo al ser humano: enseñoréate sobre el mundo, enseñoréate sobre la tierra, sobre los animales, sobre las plantas, todo te lo entrego. Pero cuando pecó, el diablo tomó el control de lo que al hombre le pertenecía. Y el diablo es el que gobierna el mundo. Obviamente que a Jesús no lo convenció con su argumento, pero al anticristo sí, le dará toda la autoridad sobre todas las naciones de la tierra. El anticristo, por ende, se levanta a controlar la Unión Europea y desde la Unión Europea el mundo entero. Ahora bien, ¿cómo va a surgir el anticristo? La Biblia lo describe al anticristo no como un hombre violento que toma el mundo por la fuerza, por las armas, con una revolución. No, el anticristo, por el contrario, viene en un momento en el cual el mundo va a estar al borde de una tercera guerra mundial. El anticristo surge en un momento en el que es casi inevitable la tercera guerra mundial y apaga el incendio militar y político entre las naciones, y todo el mundo lo aclama y lo felicita por haber evitado una guerra que ahorita parece inevitable. Mire, mi amigo, si el anticristo está a punto de surgir, es que Jesús ya está viniendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Vea usted, ponga cuidado. La Biblia en el Apocalipsis habla mucho del anticristo. En el Apocalipsis 13 es presentado como una bestia, con el respaldo del diablo, toma el control sobre toda lengua, pueblo, tribu y nación, ejerce gobierno, señorío, perseguirá a los santos, es decir, a los 144.000 judíos, perseguirá a Moisés y Elías, los dos testigos, los va a vencer, los va a matar. El anticristo va a desarrollar un gobierno en esos años posteriores al arrebatamiento. Pero en el Apocalipsis capítulo 6, me acompaña por favor, página 146, en el Apocalipsis capítulo 6, el anticristo surge en escena, en un caballo blanco. Vea por favor este pasaje, a cualquiera de los dos, Apocalipsis 6.1, a ti te toca, Mario. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno: ven, mire. Y vi un caballo blanco, en el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Muchos creen que el personaje que aparece aquí es el Señor Jesucristo, porque aparece en caballo blanco. Muchos creen que es Jesucristo viniendo a recoger a la iglesia. Es más, piensan que este es el momento del arrebatamiento. Pero no es así. Error, mi amigo. Jesucristo viene en caballo blanco, sí, pero no es este caballo blanco, es otro que aparece recién en el Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, cuando dice: entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Y si quiere ir más adelante, verso 13, estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, podemos ver que el jinete del Apocalipsis 19 no es el mismo del Apocalipsis 6. Lo único en común es que viene en caballo blanco. Ahora bien, desde la antigüedad se ha asociado al caballo como el animal en el cual entran encaramados los reyes ante la admiración popular. Jesús, siendo rey, no entró en caballo, entró en burro y encima prestado.
prestado, tuvo que prestarse un burro. Escúcheme bien, porque era símbolo de humildad. En cambio, entienden que el caballo representa la fuerza, la guerra, la conquista. Es un animal de guerra. El caballo era utilizado para ir a la guerra. Por ende, sobre él venían montados los reyes con todo su poder y esplendor. Por eso dice que el anticristo viene en un caballo blanco. En pocas palabras, como en una limusín. ¿Quién viene en una limusín? No va a ser un carpintero, va a ser casi siempre un dignatario de Estado. Ahora bien, en este pasaje del Apocalipsis 6 se describe al anticristo como el primer personaje en surgir en la tierra con un rol profético inmediatamente haya ocurrido el arrebatamiento de la iglesia. Quiero decirlo claro. El anticristo ya ha nacido. El anticristo ya existe. El anticristo está vivo y está en este momento encaramado en medio de los grandes grupos de poder. Lo que nadie sabe es quién es ese individuo. Es más, los grandes masones, las grandes familias de la masonería, los Rockefeller, los Rothschild, los Friedman, los Kennedy, por decir solo algunos, ellos lo tienen que conocer. Lo que no saben que ese es el anticristo. Todavía no se reveló como tal. El tipo sabe lo que ha venido a hacer al mundo, pero está calladito. Yo he escuchado mucha especulación a lo largo de estos años. Cantidades de predicadores han salido diciendo que Obama es el anticristo. Nada que ver. Ese es un anticristo, pero no es el anticristo. Es más, yo creo que Obama es un personaje preapocalíptico. Él está preparando el camino para que el anticristo surja. Es un precursor del anticristo. Y cuando veamos la prédica Rusia en la profecía bíblica, se va a dar cuenta usted que el actual presidente Vladimir Putin es prácticamente seguro el Gog y Magog del cual Ezequiel 38 habla. O sea que de a poco estamos viendo en escena el imperio de donde surgirá el anticristo y ya estamos viendo cómo las otras piezas de la profecía bíblica del Apocalipsis empiezan a tomar importancia en la sociedad de hoy, pero todavía el hombre de pecado, el hijo de perdición, no puede manifestarse porque todavía hay uno quien al presente lo detiene y es el pueblo lavado por la sangre, la iglesia. La iglesia, mi amigo. Y lo digo claro. Es la iglesia, no el Espíritu Santo, es la iglesia, el pueblo, el que se opone a que este hombre se manifieste. El diablo está apretando el acelerador. Quiere salir en marcha con su plan diabólico, mandar al anticristo. Pero Dios tiene el freno puesto, la iglesia. No lo deja pasar. No lo deja pasar. No puede pasar. Mientras la iglesia esté aquí, el anticristo no surge. Y el diablo podrá ser diablo, pero bruto no es. El diablo se las huele. Miren, si el anticristo surge estando nosotros aquí, imagínense, estando nosotros aquí como iglesia, el diablo perdió el tiempo. 10 suegras de oración no hacen escapar al anticristo. Por una razón sencilla, mi amigo. Porque Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia, con orar, ayunar y reprender al anticristo, lo devuelve para el infierno. No puede hacer nada. El poder de la iglesia neutraliza. La Biblia es clara que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por ende, el diablo tiene que esperar que la iglesia se vaya. El diablo dice, voy a mandar al anticristo. Esperar tantos años para mandarlo, para que me lo devuelvan en 5 minutos. Y un grupo de 10 suegras evangélicas orando. Es ridículo, pues. Las suegras tienen poder. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Claro! Las suegras de verdad, las que ayunan y oran. Pero no, fuera de bromas. La iglesia tiene autoridad, tiene poder espiritual.
La iglesia puede hacer retroceder al anticristo, pero cuando la iglesia se va, el anticristo surge para perseguir a otros santos, no a nosotros. ¿A cuáles santos? A los 144,000 y a los 2 testigos. A ellos va a perseguir, pero ya en la tribulación. Ahora bien, este personaje, el anticristo, viene en un caballo blanco que representa paz. Paz, no violencia. Hoy en día, ¿qué es lo que más se promulga en medio de la política internacional? 2 palabras: paz y seguridad. Y Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Le puedo garantizar algo, que en los próximos meses, al paso que vamos, algo repentino que traerá destrucción en muchos países va a suceder. Están pidiendo paz y seguridad a gritos, y la Biblia dice que lo que va a venir es destrucción repentina. Por ende, mi amigo, estamos a un paso de que el anticristo surja. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Qué quiere decir con esto? El anticristo tiene un arco, pero en la guerra, en la época antigua, los soldados iban con arco, pero también iban con flecha. ¿De qué le sirve a usted ir a la guerra con una pistola sin balas? Dígame. Llevas un cañón, pero no tiene balas. ¿De qué te sirve? De nada. Un arco sin flecha no hace nada. ¿Qué significa el arco sin flecha? Desarme militar. ¿Y cuál es hoy en día el grave dolor de cabeza de la Organización de la Energía Atómica Internacional? La OIEA se llama. ¿Cuál es el interés de ellos? El desarme nuclear de países como la India, como Pakistán, el mismo Israel, Estados Unidos, la ex Unión Rusia de hoy. Todos están desarrollando armamento nuclear de gran poderío. Dicen, escuche, que hoy en día el mundo tiene tantas bombas atómicas que se podría hacer volar el planeta Tierra por completo 26 veces diferentes de tanta bomba que existe. Alcanza para hacer desaparecer el planeta 26 veces diferentes, tantas armas de destrucción masiva que se han fabricado en los últimos años. ¿Quién puede desarmar a esos pueblos que en nombre de la paz se arman para la guerra? ¡Qué increíble! En nombre de la paz se arman para la guerra y con armas de destrucción masiva cada vez más letales. Ahora están haciendo bomba de electrones, bomba de neutrones, bombas de átomos. Increíble, hermano. Cómo la tecnología bélica ha desarrollado al punto que la sobrevivencia de nosotros como especie humana está en peligro. Increíble, hermano. 4 tipos que se pongan de acuerdo, accionan un botón y este planeta estalla, hermano. Solo le pongo un ejemplo. El presidente de Corea del Norte es un muchachuelo que apenas tiene 23 años y está gobernando un país rico en armamento nuclear. Y el tipo, en su biografía, quiero que sepa esto, ¿sabes cuál es su pasatiempo? Jugar Nintendo. Dicen que juega durante 14 horas al día Nintendo, y es el presidente de Corea y tiene todo ese armamento nuclear. Imagínese, ese bruto cualquier día en la mañana cree que está jugando Nintendo y aprieta un botón y manda una bomba. En manos de semejante loco. Imagínese usted. Dese cuenta cómo está el mundo de hoy. Mi hijo, si de este mundo de locos no nos saca Jesús, estamos fregados. Pero más bien que Cristo viene pronto y el arrebatamiento ocurrirá y la iglesia escapará de la tierra y volaremos a los cielos, porque el Señor mismo con voz de mando y arcángel, trompeta de Dios, descenderá del cielo y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor, alentados los unos a los otros con estas palabras. El arrebatamiento está cerca, mi amigo.
Ahora, este hombre dice que viene trayendo arco sin flecha y le fue dada una corona. ¿Quién le da la corona de rey? El diablo. El diablo lo va a coronar como rey. Los demonios lo van a coronar como rey. Porque así como Dios envió a su Hijo a derramar su propia sangre para salvar al mundo, el diablo envía a su Hijo para derramar la sangre de la humanidad. Lo corona como rey. El diablo lo empuja. La Biblia dice en el Apocalipsis 13 que el dragón, el diablo, le dará trono y autoridad. El diablo gobierna el mundo y se lo va a entregar al anticristo. Ahora escuche, salió venciendo y para vencer. El anticristo va a prosperar en todo lo que haga. Todo le va a ir bien a ese sinvergüenza. Porque cuando la iglesia, que es el baluarte de la verdad, sea llevada al cielo, al llevarse Dios a la baluarte de la verdad, el mundo queda en manos del engaño, el padre de mentira. El engaño se va a apoderar de la tierra con más fuerza de hoy que hoy. Ahora el anticristo aparece luego del arrebatamiento de la iglesia. Esto es importantísimo, mi amigo. Segunda Tesalonicenses 2:6-8, página 147. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, la iglesia, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este versículo 8 es claro. Y entonces, quiere decir, e inmediatamente, luego, se manifestará aquel impío. ¿Cuándo? Cuando sea quitado de en medio el que lo detiene. ¿Quién es el que detiene? El pueblo redimido por la sangre del Cordero, la iglesia. No es el Espíritu Santo, es la iglesia la que está deteniendo. Es la iglesia la que no deja surgir al anticristo. Entienda, el anticristo viene a traer el reino del diablo a la tierra. Nosotros traemos el reino de Dios. Y cuando la iglesia sea levantada, el reino del diablo entra. Dos reinos no pueden haber al mismo tiempo. El diablo viene a implantar su reino con todo el poder y autoridad. Para eso la iglesia tuvo que haberse ido. El anticristo tiene que ser judío. Esto es condición sine qua non. Vea Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, y otro viniera en su propio nombre, a ese recibirá. Jesús hablando con los sacerdotes judíos. Yo vengo en nombre de mi Padre y no me reciben como Mesías. Otro vendrá en su propio nombre y a ese lo recibirán. Y para que alguien sea aceptado como Mesías en Israel, no puede ser un gentil, tiene que ser judío. Por ende, el anticristo es un judío nacido en tierra europea. Es un judío europeo. Ahora bien, el anticristo es un profano impío príncipe de Israel. Ezequiel 21:25. Respecto a ti, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ya ha llegado el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho Adonai el Señor: depón el turbante, quita la corona, esto no será más así. Se ha exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, 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 lo reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel a quien corresponde el reino, y yo se lo entregaré. Está diciendo, tú vas a ser el último príncipe de Israel. A ti le dice, a ti te voy a destruir, y cuando te destruya, voy a entregarle el reino a quien le corresponde, es decir, al verdadero Mesías. Por ende, el anticristo es un gobernante en la historia de Israel al final de los días y previo al regreso de Jesús para gobernar el mundo. Al anticristo, el único que lo va a poder vencer es Jesús. Nadie más. Nadie lo va a poder vencer. Ahora miren, siguiente característica. La Biblia lo llama cuerno pequeño. Quiere decir que es un líder político de origen judío que vive en Europa, que va a tener como que poca importancia, como que no le van a dar mucha pelota al tipo, pero de pronto va a empezar a tomar poder y notoriedad y va a tomar el control de golpe. Vea por favor Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Vea usted, cuerno pequeño. Y si usted
Este cuerno pequeño va a derribar a 3 gobernantes políticos en su carrera hacia el poder. Sin embargo, dice que habla con gran insolencia, insulta a Dios. Este personaje va a maldecir a Dios. Vea Daniel capítulo 7, versículo 20, por favor. Directo al 20. Directo al 20. Dice asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro cuerno que le había salido, ante el cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia y parecía más grande que sus compañeros. Vea usted, este personaje, el anticristo, se convertirá rápidamente en un reconocido líder mundial. Apocalipsis 13:7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El anticristo va a llegar al poder por la democracia. La gente lo va a apoyar, lo van a seguir, lo van a idolatrar y finalmente lo van a adorar. El anticristo será adorado, pero va a tener un poder mundial impresionante. Es más, el anticristo será sumamente inteligente, sumamente persuasivo. Va a tener una capacidad de convencimiento impresionante. La Biblia describe que tendrá una boca que hablará grandes cosas. Este hombre va a decir cosas impresionantes que nunca antes se escucharon en la tierra, y con esas frases va a conseguir cantidades de seguidores, pero también va a insultar a Dios en medio de sus discursos. La Biblia describe al anticristo como un hombre con un coeficiente intelectual notable. El anticristo será sumamente inteligente. Vea por favor Ezequiel capítulo 28, versículo 2. Ezequiel 28:2. Tu corazón se ensoberbeció y dijiste: yo soy un Dios y estoy sentado en el trono de Dios en medio de los mares, pero tú eres hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como el corazón de un Dios. ¿Eres tú acaso más sabio que Daniel? ¿Acaso no hay secreto que te sea oculto? Detente, por favor. Habla de que el anticristo se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Lo voy a ver más adelante. Pero déjeme decirle esto: el anticristo será más inteligente que el profeta Daniel. Y Daniel, capítulo 1, verso 20, dice que en todo asunto de sabiduría y de inteligencia que el rey consultó, halló a Daniel y a sus amigos 10 veces más inteligentes que cualquier mago o astrólogo de su reino. O sea, mi amigo, Daniel era 10 veces más inteligente que cualquier humano. Sin embargo, el anticristo será más inteligente que Daniel. Increíble. Un genio, pero de la maldad, con una sabiduría terrenal, animal y diabólica, no una sabiduría de parte de Dios. Escuche, Dios colocó al rey más sabio de la tierra, a Salomón, y el diablo colocará al rey más sabio y perverso de la tierra, el anticristo, sobre el final de los días. Ahora miren, con la grandeza de tu sabiduría en tus acuerdos comerciales, el anticristo será un empresario, tendrá poder económico, tendrá poder político y una inteligencia deslumbrante para la sociedad de aquel tiempo. Mire, acumulará riquezas. El anticristo viene de una familia millonaria. El anticristo va a ser un hombre millonario, inteligente y poderoso. Siguiente característica: surge junto a 10 líderes mundiales, como habíamos visto, Apocalipsis 17, 12, 13, por favor. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora juntamente con la bestia. ¿Qué quiere decir eso? Que en una reunión política, los 10 líderes más poderosos de la Unión Europea, los 10 presidentes más influyentes de la Unión Europea, le van a decir al anticristo: mira, si tú no intervienes, la Unión Europea se viene abajo. Y todo por lo que hemos trabajado todos estos años: crear el pasaporte de la Unión Europea, crear el euro como economía. Todo el trabajo que hemos hecho desde 1958 para acá se va a venir abajo. Es mejor que tú gobiernes la Unión Europea. Nosotros 10 votamos por ti, te elegimos a ti para que gobiernes la Unión Europea. Eso es lo que va a pasar. Los 10 le entregan el gobierno político de la Unión Europea y del mundo a este hombre de pecado. Sigue, por favor. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y autoridad a la bestia. Ahora, note otro detalle. El anticristo llega al poder por medio de alianzas humanas, acuerdos entre políticos, algo que hoy en día es común y corriente, mi amigo.
Increíble, la política se ha vuelto así. Es el arte de lo imposible. Los que antes combatían, hoy se besan. Así es. Mire, en el tiempo en que el anticristo surja, van a haber alianzas políticas sorprendentes y van a llevar al anticristo al poder. Daniel capítulo 2, versos 42 y 43. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Detente ahí, en parte frágil y en parte fuerte. Hay países en la Unión Europea que son fuertes, como Alemania. Y hay países en la Unión Europea que son débiles, como Grecia. Mire, en parte fuerte y en parte frágil y están en el mismo imperio. Siga. Así como vistes el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Nada más y nada menos que la Unión Europea de hoy. La Unión Europea es un conglomerado de países que todavía mantienen su propia bandera y mantienen su propio gobierno y mantienen además su propia identidad nacional. Alemania no desapareció. Alemania sigue siendo Alemania y se sigue hablando el alemán y los alemanes siguen siendo tan alemanes como siempre, pero forman parte de la Unión Europea. No es un solo país, son muchos países que pertenecen a un solo imperio, por medio de acuerdos políticos, alianzas humanas, acuerdos entre gobernantes. Esa es la Unión Europea. Sin duda es el imperio que más cumple y se ajusta a la profecía bíblica de Daniel, este imperio europeo. Dice, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán. Es decir, estos países no van a perder soberanía. Siguiente dato. El anticristo, mi amigo, es comparado como una bestia espantosa y terrible. Este personaje será satánico. Vea por favor Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Los 10 gobernantes que la apoyan. No piense usted de que el anticristo es un animal cuadrúpedo con patas y dientes, no. Lo que está hablando es su simbolismo profético. El anticristo viene a despedazar, a destruir. Va a ser un gobierno despiadado y cruel, aunque en principio se va a presentar como un pacifista. Vea por favor Daniel, es importante este pasaje, Daniel 7, 19, 20. Dé la vuelta a la hoja, mijo. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que eran tan diferentes de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenían dientes de hierro y uñas de bronce. Imagínense, dientes de hierro, va a devorar a los pueblos y va a pisotearlos, aplastar a los pueblos o personas que se opongan a su gobierno. Que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, ante el cual habían caído 3. Listo, los 10 reyes que lo apoyan, el cuerno pequeño que surge y que derriba a 3 gobernantes. Una de las formas en que se lo va a reconocer al anticristo es cuando surja el gobierno, va a derribar a 3 oponentes políticos. Su gobierno, lo he dicho, será un gobierno global. Hoy en día, como nunca antes, la sociedad está preparada a través de un bombardeo incesante de los medios de comunicación para crear un gobierno global, para aceptar lo que ellos llaman el nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Es la recomposición política de la forma de gobierno en el planeta, entregando el control político a una sola persona. Increíble. A un hombre padre de familia le cuesta mantener a su mujer y a sus hijos. A un presidente no crea que debe ser fácil gobernar un país. Imagínese tener que gobernar a todos los países. Tiene que ser más que genio. Pues eso será el diablo enviando al anticristo. Una capacidad impresionante. Mire, mandará a matar a 3 oponentes políticos. En esto se lo va a reconocer. Este cuerno pequeño, este hombre hijo de perdición, mandará a matar a 3 líderes políticos que le hacían desafío. Vea Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos,
y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Bien, siguiente pasaje, por favor. Daniel 7:20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, ante el cual habían caído 3. Ese cuerno pequeño es el que sale de entre los 10 y derriba 3. Siga. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia y parecía más grande que sus compañeros. Es prepotente, soberbio. La Biblia, lo vamos a ver más adelante, habla del anticristo como el príncipe de la soberbia. Ahora, vea usted, por favor, Daniel 7:24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y derribará a 3 reyes. A 3 reyes va a derribar. A 3 importantes líderes políticos mundiales los va a mandar a quitar del camino. Ahora, una de las características más raras es esta. Escuche, por favor, Daniel 7:25. Cambiará las leyes políticas en el mundo y también las leyes religiosas a su favor. Mire, por favor, Daniel 7:25, ponga cuidado este versículo. Hablará palabras contra el Altísimo. Insultará a Dios, va a insultar a Dios. Segundo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Gracias. Cambiar los tiempos y la ley. Así como Jesús cambió la historia en antes de Cristo y después de Cristo, este hombre va a querer cambiar la historia en lo que es hoy a lo que va a ser después de él. Escuche, y no solo eso, cuando habla de cambiar la ley, no solo está hablando de la ley de Dios, él va a querer crear una constitución política mundial, una ley para todos los países del mundo, en la cual se va a legalizar el aborto, la homosexualidad y todas las abominaciones. Increíble, cómo hoy en día la depravación ha llegado. Un dato le voy a dar. Hace una semana se casaron en Estados Unidos 3 mujeres. Escuche, no es que ni siquiera era una lesbiana con otra lesbiana, no. 3 lesbianas se casaron entre las 3. ¿Puede entender eso? Nunca antes se había visto esa barbaridad. Y ahora, en Europa, un hombre se levanta a pedir que por favor lo dejen casarse con su perra, que le legalicen el matrimonio. Y ahora 2 homosexuales y un bisexual quieren casarse entre los 3. O sea, formar ya no parejas, sino tríos. Y los gobiernos están a punto de aprobar una ley a favor de eso. Exacto. El anticristo va a venir a reglamentar todo eso. A cambiar la ley moral de Dios por la inmoralidad del diablo. ¿Y cómo va a hacer esto? Imponiendo su voluntad. Daniel 11:36 dice que este rey hará su voluntad, se ensoberbecerá. Pero mire, se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado sí se cumplirá. Mi amigo, los peores días, los más aciagos de la historia, los más tenebrosos de la historia, son días que se avecinan. Mientras los predicadores de la prosperidad salen en la televisión, salen en las radios y se paran en los púlpitos de la mayoría de las iglesias a prometerles a los tontos que los escuchan que los próximos años serán años de bendición, solo basta mirar el Apocalipsis y ver la realidad de hoy para darse cuenta que son los más grandes anticristos de la historia, los más grandes mentirosos, que se están parando Biblia en mano a desmentir las profecías. Y lo más terrible, mi amigo, tanta gente les está tragando el cuento que vienen días de prosperidad, cuando lo que está a punto de empezar a caer es la mismísima ira de Dios. En estas noches de conferencia, escuchen bien, en estos días y noches de conferencias voy a venir desarrollando este tema de los sellos, las copas y las trompetas del Apocalipsis. Serán 7 conferencias. De mi parte, solo me resta decirles para terminar esta primera conferencia de la primera parte sobre el anticristo, mi amigo, si el anticristo ya viene, es que Jesús está viniendo. ¿Cuántos alaban a Dios? Gracias, buenas noches.